Ya, perfecto. A ver, bien, muy buenos días, queridos estudiantes, tanto del turno mañana como del turno noche, ¿no? Tengo algunos estudiantes de ambos turnos, no voy a diferenciar entre los turnos, ¿sí? Porque ambos están en segundo ciclo y en algún momento de llevar sus cursos van a coincidir en cursos y en horarios comunes, ¿no? En algún momento. De repente todavía no. En ese sentido, reciban todos el saludo a este adelanto de clase. Estamos adelantando lo que teníamos que hacer el día jueves en la noche o el día sábado perdón, el día viernes en la mañana, por el tema de los feriados de Semana Santa, como te había comentado, ¿sí? Creo que nuestros conocimientos sobre los carbohidratos están muy frescos, porque lo hemos hecho el día jueves en la tarde y el día viernes en la mañana. Por lo tanto, eso va a ayudar también a desarrollar la sesión del día de hoy, donde nos vamos a concentrar ya en el destino de la glucosa, ¿sí? En el destino de la glucosa. ¿Estamos? Entonces voy a iniciar compartiendo pantalla. Ahí está. Tengo la pantalla compartida. Perfecto. Ya. Entonces, en esta sesión, mis queridos estudiantes, lo que vamos a desarrollar, ¿no? De todas el aprendizaje que teníamos destinado para el día de hoy, ¿no? Esto hemos hecho el jueves y el viernes, ¿no? Hemos identificado los principales grupos de alimentos relacionados al consumo de los carbohidratos. ¿Sí o no? Hemos visto que cuando yo tomo desayuno, almuerzo o ceno, ingiero un conjunto de alimentos, ¿no? Fideos, arroz, ¿no? Frijoles, un tipo de menestra, ¿sí? Algún tipo de tubérculo, ¿no? Alguna fruta incluso, ¿no? Y esos alimentos contienen carbohidratos, ¿no? El carbohidrato es un alimento que nos brinda al cuerpo energía, principalmente, de ahí que se clasifican nutricionalmente como el grupo de los energéticos, ¿sí? Y de todos los carbohidratos en los alimentos que yo consumo, ¿sí? El tipo de carbohidrato más abundante de la dieta es el carbohidrato conocido con el nombre de la glucosa, del almidón, perdón, del almidón, ¿sí o no? ¿No? Este almidón va a pasar por un conjunto de procesos digestivos, ¿no? Enzimas, tubo digestivo, hasta obtener las unidades que componen el almidón. Y estas unidades son las moléculas de glucosa. Esa molécula de glucosa, por medio de receptores, de acuerdo a los GLUT, va a atravesar el epitelio intestinal y va a pasar a la sangre, y la sangre se va a encargar de llevar esas moléculas de glucosa a nuestros órganos, a nuestros tejidos, a nuestras células. Entonces, lo que toca el día de hoy es cuáles son esas reacciones químicas, ¿no? Que se están dando con la glucosa en las células. ¿Cuál es ese destino metabólico de la glucosa, ¿no? Para entender, pues, el mantenimiento de la salud y, bueno, y comprender también ya las alteraciones que eso produce. ¿Estamos? Eso es un poco lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahí está. Entonces, lo primero que tengo que comentarte, ¿sí? Es, pues, lo relacionado a la homeostasis de la glucosa, ¿no? Este término de homeostasis es un término que se usa bastante en fisiología, pero tranquilamente lo podemos secuestrar y explicarlo también de repente en bioquímica, ¿no? Es un término de equilibrio, ¿no? Equilibrio, homeostasis es un equilibrio, ¿no? De mantener las condiciones, ¿no? Para que todo funcione de manera adecuada. La glucosa, ¿no? Dentro de la sangre, ¿sí? La glucosa dentro de la sangre, ¿sí? Debe mantenerse dentro de niveles también, de normales, vamos a llamarlo así. Debe haber una homeostasis. Pero como tú sabes, la homeostasis, el equilibrio, así como vimos el equilibrio del agua, balance hídrico, o el equilibrio de los electrolitos, hidroelectrolítico, o el equilibrio ácido básico del pH,
no es un equilibrio estático, donde entró la glucosa en sangre y no se mueve, por ahí se queda, ya no sale, ya ni entra ni sale, no. Es un equilibrio donde va a entrar glucosa a la sangre, pero también la glucosa de la sangre va a ir disminuyendo, porque la sangre solo es un medio de transporte, ¿sí? O sea, así como ingresa glucosa a la sangre, también sale la glucosa de la sangre. ¿Estamos? Por eso un mecanismo, mira, que permite el ingreso de la glucosa a la sangre es esto, la absorción intestinal. Claro, cuando digieres tus alimentos, el almidón, esas glucosas van a pasar a la sangre. Mira, entonces, por absorción intestinal ingresa glucosa a la sangre. Mira. Otro mecanismo que también hace que la glucosa en sangre, ¿no?, aumente es la llamada glucogenolisis, que te voy a explicar en qué consiste, solo te lo menciono. Pero es un mecanismo que también hace nuestras células, que lo que hacen es incorporar glucosa en la sangre. Otro mecanismo que incorpora glucosa en sangre es la gluconeogénesis. Mira, los términos se parecen, suenan similares, pero son muy diferentes, como lo vamos a ir analizando. Entonces, mira, estos tres mecanismos, absorción intestinal, glucogenolisis y gluconeogénesis, incorporan glucosa a la sangre. Por medio del ciclo de las pentosas, también se incorpora glucosa a la sangre, ¿no? Entonces son mecanismos que van sumando glucosa a la sangre, ¿no? Yo en la clase ayer y antes de ayer te he enseñado esto, ¿no? Y yo te dije, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Qué sucede si ahora que vas a hacer, los que van a hacer el martes su práctica de glucosa, qué pasa si tú te tomas un buen desayuno, ¿no? Sí, un buen desayuno, y te vas a tu práctica de las 8 de la mañana, ¿no? De las 9 de la mañana, y te sacan sangre. ¿Cómo va a salir tu glucosa en la sangre? Yo te dije, ¿baja o alta? ¿Tú qué me respondiste? Está elevada. Alta, profesor. Alta, profesora, Va a elevado. salir alta, ¿por qué? Porque se está dando esto. La glucosa que tú has ingerido en tu desayuno, o sea, el almidón, se ha degradado esta glucosa y esa glucosa, por absorción, está entrando a la sangre. Por lo tanto, va a salir alta y eso no significa que estés enfermo, ¿no?, o que tengas una posible diabetes. No, simplemente estás haciendo un cuadro de hiperglicemia, ¿no? Ahora, esa hiperglicemia, glucosa en sangre alta, ¿debe estar así toda la mañana o en el transcurso de No, las horas comienza a bajar? No, sí, baja. va a En el disminuir. transcurso Baja de por las la... horas comienza a bajar. ¿Sabe por qué comienza a bajar? Comienza a bajar porque se van a dar procesos donde esa glucosa de la sangre va a ser utilizada por las células, como por ejemplo este proceso acá llamada glucólisis, o como por ejemplo este proceso acá llamada glucogénesis, que bajan la glucosa en sangre. Profesor, pero usted me dijo que la glucosa en sangre no puede bajar tampoco mucho. Ah, bueno, por eso hay procesos, mira acá arribita, como la glucogenolisis o la gluconeogénesis, que hacen que la glucosa incremente en sangre. Entonces, de esa manera se está jugando, mira, ¿no? Pero para mantener un equilibrio, una homeostasis de la glucosa. Entonces, nosotros hemos conocido esto. Esto lo hemos conocido, ¿no? Esto de acá, absorción intestinal. ¿Por qué nos falta conocer todo lo demás, ¿no? Vamos a ponerle énfasis en esto, glucólisis, en la glucogenogénesis, glucogenolisis y gluconeogénesis, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Estamos? Ahí está. Entonces, bueno, esto es el resumen de lo que yo te he comentado, ¿no? Hay procesos metabólicos que aportan glucosa a la sangre, ¿no? Con un paréntesis, no olvidar que la absorción intestinal es un proceso digestivo, no metabólico, y hay procesos metabólicos que sustraen la glucosa en sangre, por ejemplo, ¿sí? Todo esto, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de mantener la homeostasis de la glucosa. ¿Sí? Entonces, iniciemos
el estudio de estas rutas metabólicas de los carbohidratos, ¿no? Las rutas metabólicas de los carbohidratos. En este esquema, chicos, están todas las rutas metabólicas que vamos a estudiar, ¿sí? Y es la forma como yo pregunto en el examen, ¿no? Es la forma como a mí me interesa que ustedes hayan comprendido el sentido de las rutas metabólicas de los carbohidratos. No tanto que se sepan el detalle, ¿no? El detallito, ¿no? Porque estas rutas tienen muchos pasos, ¿no? La glucólisis tiene como 10 pasos, o sea, 10 pasos para hacer glucólisis. Entonces, ya es un tema de memoria, tanto así que hay muchas memotécnicas, hasta el RAP de la glucólisis, buscas, googleas ahí en YouTube, el RAP de la glucólisis, para que te aprendas todos los pasos. Pero de nada sirve aprenderse todos los pasos si no sabemos cuál es la finalidad de esa ruta y por qué se da esa ruta, que es lo más importante, ¿no? Es lo fundamental. Porque lo otro, como te digo, lo encuentras en cualquier libro, internet, en cualquier texto. Los pasos, todos los pasitos. Pero si no sabes por qué se da esa ruta, ahí viene el problema, ¿sí? Ahí viene el principal problema. ¿Estamos? Perfecto. ¿Sí? Lista no, lista no. Como yo les he comentado, yo tengo la información que ustedes han puesto, voy a utilizar esa información, ¿no? Y hoy no, lista no vamos a pasar porque tengo mañana, tengo tarde, ¿sí o no? Entonces, de repente voy a hacer una captura de pantalla de lo que viene a ser lo que viene a ser lo que están participando, ¿no? Entonces comenzamos, por favor, no nos distraigamos en cuestiones secundarias, ¿no? A ver. Rutas metabólicas de los carbohidratos. Acá tienes, mira, las rutas metabólicas de los carbohidratos. Acá está, en este pantallazo están las rutas metabólicas, mira, ¿sí o no? ¿Sí? O las vías metabólicas de los carbohidratos, ¿sí? Yo en el examen te puedo poner así, mira. Yo en el examen, ¿no? Está, mira, así. Está, ya. Otro color, a ver. Negro, ya. A ver, así como este. Ya, algo así, mira, ¿no? ¿Ves? Yo en el examen te puedo poner así, ¿no? Glucosa, mira, glucosa, ¿ves? Ven acá la glucosa, ¿ven? ¿Ven la glucosa aquí? ¿Sí? Y con Sí, una flecha, así, ¿no? Ahí está. Glucosa, la flecha quiere decir que esta glucosa se va a transformar en piruvato, ¿no? Se entiende, ¿no? Para que la glucosa se haya transformado a piruvato ha habido un conjunto de reacciones químicas. Yo no te voy a preguntar por las reacciones químicas, no. Pero yo te puedo preguntar, a ver, señálame usted qué ruta metabólica es esta. la glucólisis. Esta ruta metabólica es esta de acá, por ejemplo. Ya, aquí lo vas a ver. Ahí está. ¿Cierto? ¿O cuál es el producto final cuál es la finalidad de esta ruta metabólica, por ejemplo? ¿No? Entonces, esa es un poco la forma como preguntamos, ¿no? Más allá de preguntarte por todos los pasitos Transportar carbohidratos. de la ruta metabólica, ¿sí? Entonces, mira, acá tenemos toda la ruta metabólica, ¿sí? Yo te voy a tratar de explicar porque acá, cuando uno explica una ruta metabólica, a veces piensa que solo se da eso, ¿no? No, en ese momento también se pueden dar otras rutas metabólicas. Y el comienzo de una ruta, la parte final de la ruta metabólica puede ser el inicio de otra ruta metabólica, ¿no? Es como yo te digo, ¿no? Estas rutas metabólicas son como los carros y las autopistas del Perú, donde uno se sube a un paradero, se baja, pero el carro sigue avanzando, ¿no? La ruta del carro no termina donde tú te bajaste, de repente termina en tu paradero, pero ahí puede comenzar la ruta, ese puede ser, tu paradero final puede ser el inicio de otra persona, ¿no? Para ir a otro lado, ¿sí o no? Eso sucede también con todas las rutas metabólicas. Bien, entonces, ahora vamos a tratar de ser bien didácticos. ¿Sí? Acá voy a explicar todo, ¿eh? Luego ya voy a detallar. En este primer momento voy a explicar todo y en el segundo momento voy a comenzar a detallar. Si no se entendió aquí, lo vamos a zapatear más adelante. ¿Sí? A ver.
vamos a prestarle atención aquí, a la glucosa. ¿Sí? Ya, la glucosa ya está en la célula. Ya la glucosa está en la célula. No me pregunte, profesor, profe, ¿qué hace en la célula? ¿Qué cosa quiere decir? ¿Que ya tú comiste tus alimentos? ¿Se dio tu proceso Sí, digestivo? y absorbió el intestino. Absorbiste tu glucosa a la sangre llevó esa glucosa a la célula y la célula, en la glucosa de la sangre ingresó a la célula. Para eso seguro hubo los GLUT, algunos que son dependientes de insulina, otros que no son dependientes de insulina, pero ya entró la glucosa. Para que no salga de la célula también se tiene que transformar la glucosa. Claro, ya entró. O sea, ya acá tengo la glucosa. Entonces, esta glucosa, ¿qué le va a pasar a la glucosa a la célula, en la célula? ¿Cuál es el destino de la glucosa? ¿Para qué me he tomado la molestia de desayunar, profe, hacer todo eso para que llegue la glucosa? Chicos, lo primero que tiene que hacer la célula, ¿no? Para mantenerse con vida, ¿no? Su gasto energético. La glucosa. Lo primero es su función de la célula, el trabajo de la célula. Y el trabajo de la célula depende también de qué célula Proceso metabólico. Claro, el trabajo de la célula depende de qué célula estamos hablando, ¿sí o no? Entonces, pero así sea cualquier tipo de célula, para su trabajo celular, ¿qué necesita? ¿Qué necesita la célula? Glucosa. No. ATP. ATP. Energía, ¿sí o no? Y esa energía Sale de la glucosa. en las de los células, carbohidratos. la principal molécula que se va a transformar en energía es el ATP. No es la única. Acuérdate en tu clase pasada, no es la única, pero es la principal. Entonces, esta glucosa va a tener que transformarse ¿qué? En ATP. En ATP. Claro. Entonces, por eso, la principal ruta metabólica, ¿no? Con la glucosa es esta ruta llamada glucólisis. Es esta ruta llamada acá glucólisis. ¿En qué consiste esta ruta llamada glucólisis? En que esta glucosa, por medio de un conjunto de reacciones químicas, se va a oxidar, ¿sí? Esta glucosa se va a degradar, ¿sí? Se va a degradar hasta obtener unas moléculas llamadas piruvato. Para ser más exacto, ¿no? Se obtienen de la degradación de una molécula de glucosa, se obtienen 2 piruvatos, para ser más exacto, 2 piruvatos. ¿Sí? En este proceso se ha degradado la glucosa. ¿Te acuerdas de las rutas metabólicas? Anabolismo, catabolismo. Las rutas de degradación eran las rutas catabólicas. ¿Te acuerdas? Donde de los moléculas complejas se formaban moléculas simples. Catabolismo. Y se liberaba energía. ¿Te acuerdas? Entonces, eso pasa también con esta ruta. También se libera energía. En la glucólisis, profe, ¿qué energía se libera? Aquí se libera una energía en forma de moléculas de de ATP. En este proceso, debido a las reacciones químicas, también se liberan electrones y protones. Y para liberar electrones y protones, ¿no? Hay unas moléculas que están captando esos electrones y protones, que es el NAT más. Este NAT más capta los electrones y protones que se liberan de esas reacciones químicas y se produce el NADH. ¿Te acuerdas? NAD más oxidado, NADH reducido, ¿no? Ha ganado. ¿Qué ha ganado? Electrones y protones que se producen de estas reacciones químicas. ¿Sí? Entonces, esa es la glucólisis. Es el inicio de la degradación de la glucosa, ¿no? Entonces, la finalidad de la glucólisis es obtener piruvatos, NADH y moléculas de ATP. ¿Sí o no? Ahora, ahí termina la glucólisis. Por eso que ya acabó, sí, ya acabó. Pero mira, ahora el piruvato, que fue el producto final de la glucólisis, es el inicio de otra ruta metabólica.
Porque el piruvato va a entrar a la mitocondria, se va a convertir en acetil-CoA, el acetil-CoA va a pasar al ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs, ¿no? Se producen, se liberan electrones y protones, se forman NADH2, FADH2, eso pasa a la cadena de transporte de electrones y se forma más cantidad de ATP, incluso más ATP del que se formó acá arribita. ¿Sí? Porque acá arribita solo se formó, en total se formó 4 ATPs, 4. Acá se pueden formar aproximadamente de 32 32 o 34, profesor. a 34 ATPs. ¿No? Entonces, la mayor formación de ATP, ¿sí?, se va a dar a nivel de la mitocondria. Cuando este piruvato termina por oxidarse completa, ahora sí utilizo el término mejor, oxidación, ¿sí? Oxidación, porque el piruvato va a entrar a la mitocondria en condiciones aeróbicas, cuando el cuerpo tiene oxígeno, en condiciones de buena oxigenación, ¿no? Porque cuando en el cuerpo hay una disminución de la oxigenación, entonces ya este piruvato ya no puede entrar a la mitocondria y ya no va a ser este destino que yo te he explicado acá. Que si tú te das cuenta, glucólisis, más todo esto que te he explicado acá tiene un nombre. Te lo expliqué en la segunda clase. Todo eso tiene un nombre. Es la respiración celular. es la respiración celular, biología. Ah, profesor, entonces, la glucólisis es la primera parte de la respiración celular, claro. Es que la respiración celular es una vía metabólica muy bien grande. Y su primera parte es la glucólisis. Para que sea respiración celular es importante la presencia de oxígeno. Porque si no hay oxígeno, uy, la célula necesita producir ATP, ¿no? Claro, pero profesor, pero no hay oxígeno. Entonces tiene que hacer otra forma, otro mecanismo. Y un mecanismo de seguir formando ATP es oxidar, perdón, ya no, el término no es oxidar, es convertir el piruvato. Como no hay oxígeno, ya no va a entrar a la mitocondria, ya no hay respiración celular, pero convertir el piruvato en lactato, en lactato o ácido láctico. Y esto se da en condiciones donde hay disminución de oxígeno. Fisiológicamente, ¿cuándo se da esto en tu cuerpo? Cuando tú haces ejercicio. Cuando haces ejercicio, haces bastante ejercicio, ¿no? ¿Cómo es tu respiración cuando haces ejercicio? Dime, ¿es así como ahorita? ¿Tranquila? No, agitada. Rápida, Agitada. agitada. ¿Y por qué tu respiración se hace agitada? Tu respiración se hace Aumenta la agitada, ¿por respiración. qué? Porque tu cuerpo está demandando más oxígeno para que tus Exacto. músculos, ¿no?, puedan seguir contrayéndose. Pero llega el Ujú. momento donde ya tu demanda es tanta que ya no puedes, ¿no? Y Por más que terminas estás cansado. respirando hasta con la boca estás respirando, ¿sí o no? ¿Sí? Por la actividad intensa que estás haciendo. Entonces el cuerpo los músculos te siguen pidiendo ATP. Entonces, una forma de seguir formando ATP es haciendo solo esto, solo glucólisis. Ya no respiración porque ya la demanda de oxígeno se ha reducido. Entonces solo con glucólisis, mira, al menos formas ATP, mira. ATP para el músculo. Pero para eso necesitas primero formar lactato. Entonces este piruvato se va para lactato. Esto se llama la fermentación láctica, ¿no? Ahora, si este lactato se acumula en tu cuerpo, en los músculos, ¿qué cosa genera? Calambre. Por eso después de una actividad física intensa, ¿qué sobreviene si continúas con tu actividad física intensa? ¿Qué sobreviene? Dime. El calambre, ¿no? Y eso le sucede, no solo nos sucede a nosotros, ¿no? Hasta los deportistas de élite, ¿no? Que llega un momento, pues, a tener tanta actividad física intensa que sobreviene el calambre. Es lo fisiológico. Por eso el cuerpo, ¿no? Como este lactato se comienza a acumular, el cuerpo tiene otro mecanismo para convertir este lactato, mira lo que hace el cuerpo, para convertir este lactato de nuevo ¿a qué?
A glucosa. En nueva glucosa. Esto lo voy a explicar más adelante, ¿sí? Entonces, mira, por eso, mira, por favor, mira, yo te he tratado de explicar solo la glucólisis y mira, ¿y hasta dónde me he ido? Mira hasta dónde me he ido, mira. Por explicarte solo la glucólisis, mira hasta dónde me he ido. ¿Y por qué me he ido hasta ahí? Porque una ruta metabólica como la glucólisis no solo es, pues, las reacciones químicas que tiene la glucosa para transformarse a piruvato, bueno, 2 piruvatos, sino donde termina una ruta metabólica, inicia otra ruta metabólica. Por eso me he ido hasta el fondo, como quien dice. Profesor, entonces se podría decir que en la glucólisis la glucosa hace dos tipos de trabajo. Uno que es convertir en piruvato y llegar a ser ATP y otro que es el lactato. No, es que el lactato, buena tu consulta. De piruvato a lactato, ya no es glucólisis, y es otra ruta metabólica. Ah, Esa ruta metabólica tiene un nombre también, se llama la fermentación láctica. ¿Sí? O sea, ya de piruvato a lactato, ya tiene otro nombre, ya es otra ruta metabólica. ¿Sí o no? ¿Cuándo hablamos solo de glucólisis? De glucosa, ¿hasta dónde? Hasta piruvato. De glucosa a piruvato. ¿Sí? Esto yo lo voy a detallar. Solo quiero ya, solamente esa parte. De esa parte. glucosa que lo A convierte piruvato. a piruvato mediante una ruta metabólica que es la glucólisis, nada La más. glucólisis, nada más, hasta ahí nomás. Pero lo que yo quiero que entiendan, que ahí no termina todo. No, porque el piruvato sigue su camino a otras rutas metabólicas y sigue su camino según las necesidades del cuerpo. Si hay oxígeno, el piruvato, ¿para qué camino va a seguir? A la mitocondria y va a completar la respiración celular. Profesor, Okay. y si no hay demanda de oxígeno, hay poco oxígeno, como cuando hago mucho ejercicio, entonces el piruvato, ¿hacia dónde se va? A formar Hacer lactato. lactato, ¿me entienden? ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Esa es la idea. Profesor, pero bueno, dice que si no hay suficiente oxígeno, el piruvato forma lactato en el cual produce calambres. Eso pasa cuando hay demasiado desgaste físico, pero también se podría decir que eso pasa también cuando porque algunos en educación física, por ejemplo, en lo que hacen ejercicios, los atléticos primero tienen que calentar antes que le den un calambre. O sea, eso tiene que ver algo ahí el lactato en este trabajo. Y a veces, Este tipo de calambre que yo te estoy explicando es un calambre debido a un agotamiento físico. No es un calambre debido a que la persona no ha preparado, calentado su cuerpo, como quien dice, y eso le ha producido pues algún tipo de calambre o alguna una distensión muscular, ¿no? No. Esto que yo les he explicado es debido a un calambre producido por un agotamiento físico. Que vamos a decir así, estás tú participando en una maratón y ya llevas 2 horas corriendo, ¿no? Entonces ya hay acumulación de ácido láctico, ¿sí? Eso Ya. recién Entonces, cuando se acumula, recién. Por eso yo he dicho, ya. cuando uno Entonces no hace, tiene nada que ver no que tiene, una persona que está sentado le dé calambre, por ejemplo. claro, ¿no? Porque para esto ustedes tienen que conocer más cómo es el mecanismo de la contracción muscular, ¿no? Y eso lo van a ver en fisiología. Para el mecanismo de la contracción muscular también participa el sodio y el potasio. Y a veces por falta de potasio también te puede dar calambre, sin necesidad que tú, hayas estado 2 horas corriendo, ¿no? ¿No? Al contrario, estás caliente, estás fresquito y ¡pum! Acalambrado, ¿me entiendes? Puede ser el tema del potasio ahí. Ya no una cuestión de acumulación de ácido láctico, ¿sí? Ya responde a otra fisiología. Ok. Ya, entonces, volvamos a mirar a la Profesor, glucosa. un concepto general entonces para apuntarlo igual, para tenerlo. Es que vamos a detallarlo más adelante todo esto, ¿sí? Ya, profesora. Yo estoy haciendo una mirada, que tengan una mirada general. Yo lo voy a detallar en la segunda parte, en la segunda hora. ¿Ya? Quédate con la glucosa, ¿sí?
Ya miraste como una vía, glucólisis. Ahora, mira otra vía, mira. Cuando tú has ingerido tus alimentos, ¿no? Has ingerido alimentos que se han convertido en glucosa, pero esta glucosa ya sabes qué le sucedió, ya le viste qué le pasó. Ahora, pero esta glucosa, mira, el cuerpo también lo puede guardar. El cuerpo también puede guardar una reserva de glucosa. ¿Sí? El cuerpo puede guardar glucosas. ¿Cuándo tú guardas algo? Para utilizarlo en otro momento. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? En un Reserva, momento profesor, que en un una momento reserva. cuando lo necesites. ¿Sí o no? Ahorita no lo necesitas. ¿Por qué? Porque como te has alimentado, hay glucosa. ¿Sí o no? Ah, pero tú también lo puedes guardar. Y tú, el problema está que yo no puedo guardar glucosas aisladas y glucosa, glucosa, glucosa. ¿Por qué? Porque esta glucosa aislada se combina con el agua y eso acumularía de repente, generaría pues no una forma adecuada de reservar, pero sí lo puedo guardar transformándola en otra molécula, ¿no? Entonces, estas glucosas, ¿no? El cuerpo los transforma en un polisacárido. No olviden que la glucosa es monosacárido, mono, una sola unidad. El cuerpo transforma esta glucosa en glucógeno, que es un polisacárido de reserva animal. Clase pasada, acuérdate. Y este proceso donde la glucosa, que es una unidad, ¿no? Monosacárido, se van juntando y forman cientos y miles de glucosas, pero unidas, es el glucógeno. ¿Y dónde se hace esto? Tu hígado y el músculo. Por eso en la clase pasada yo te dije que cuando comes carne y cuando comes hígado, ¿no? ¿Qué estás consumiendo? Glucógeno, porque ahí has guardado glucógeno, que es un tipo de polisacárido de reserva animal, ¿no? Ahora, profesor, pero este proceso implicará reacciones químicas, claro. Ah, entonces es una ruta metabólica o vía metabólica. ¿Y esa vía metabólica cómo se llama? Ah, mira cómo se llama. Acá arriba está. Se llama la glucógenogénesis. Mira, glucógeno. Acá está. Presente, glucógeno. Ah, génesis. La palabra génesis, ¿qué cosa quiere decir? Inicio. Inicio, formación, ¿no? Inicio, formación. Ah, la glucógenogénesis es la formación ¿de qué? De glucógeno. ¿A partir de qué? De la glucosa. Por ejemplo, ustedes han tomado su desayuno. Ese desayuno está sirviendo para que se haga glucólisis y luego este piruvato siga su camino para obtener ATP. Pero también la glucosa que ustedes ha llegado como el desayuno, también tú lo estás guardando como glucógeno. También lo estás guardando como glucógeno en tu hígado y en tu músculo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quedó la Profe, idea? ahí sí no entendí mucho. O sea, usted nos explicó que la célula tiene que entrar como un monosacárido, uno, para que pueda quedarse ahí. Entonces la glucosa ingresa a la célula como monosacárido. Ya. No entiendo. Y en el glucógeno usted dice que se va formando, se une varios. Varias Ay, glucosas. ya, pero ¿es en la misma célula que se va formando o es en otro extracelular? Que no, ahí sí no entiendo. Todo en la misma célula. Porque si se da fuera de la célula ya no es metabolismo. Acuérdense. Metabolismo son reacciones químicas dentro de la célula o fuera de la célula. Dentro. Dentro de la Dentro de la célula. Dentro. Todo esto es dentro de la célula. Todo es dentro de la célula. Cuando yo digo tú vas a guardar glucógeno, lo vas a guardar en el citoplasma, dentro de la célula. Ahora, pero no todas las células hacen esto. ¿Qué células hacen esto? Ya te dije. Células del hígado y células de quién? El músculo, ¿no? Tu neurona no guarda glucógeno, tu neurona. Tu célula No. epitelial no guarda glucógeno. ¿Quién lo guarda? Células musculares y células Claro, sí. hepáticas.
¿sí? Musculares Y, y profesor, entonces no tiene nada que ver, por ejemplo, que la piel guarda glucosa, o sea, mejor dicho, energía, ¿no? porque algunos decimos, por ejemplo, la mayoría, ¿no? Que, ay, es gordita, ya tiene su reserva. No, pero esa reserva está en el tejido adiposo, esa es reserva de grasa. En la piel, lo que Ajá, guardas en la piel es, no olvides que la piel es una capa. Arriba este es ajá. epidermis, debajo está la dermis y debajo está la hipodermis. Y en la hipodermis tiene la grasa. Pero eso no tiene. La reserva de la piel no es glucógeno. La reserva de la piel es grasa, es tejido adiposo. Ah, mm. Ya está, ya. Entonces, ya, perfecto, ya, profesor, ya está. ¿Cómo se llama? Glucógeno-genesis. Ya tengo mi glucógeno guardado. ¿En qué órganos? Hígado, músculo. Ajá. ¿Sí? A ver, son las, profe, 8:40. Pasan 2 horas. Yo te pregunto, de acá a 2 horas, 11 de la mañana, tu glucosa en sangre, ¿seguirá alta como estaba a las 8 de la mañana? No, No, va a profesor. disminuir, No, va a profesor. mantener. Ya No, bajó. porque la respiración celular necesita de la Claro, ya glucosa. bajó, profe, Va a ya haber un bajó. equilibrio. Ya, La como ya, glucosa como va ya a bajó bajar. tu glucosa, mira, ya bajó tu glucosa, eh, ahora necesitas que en tu sangre vuelva a incrementar la glucosa, ¿sí? Ajá. Entonces, vuelves a comer de nuevo, ¿no? Ya No, tomaste desayuno. Entonces, ¿de dónde va a elevar tu glucosa en la sangre? Para que se haga esto, para que se haga del glucólisis. glucógeno, El De glucógeno. lo que has guardado, pues, por eso lo has del guardado. glucógeno, La Entonces, reserva, qué hueso, esta en verdad. reserva, mira, que está en el hígado y está en en el el hígado y el músculo, vuelve a convertirse a Hígado ¿qué? y en músculos. glucosa. En A glucosa. 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 Ahora, pero ese proceso ya no se llama glucogenogenesis, porque ya no estás formando glucógeno. Al contrario, ¿qué estás haciendo? Ah, ya, estamos convirtiéndolo de glucógeno a glucosa. Claro, entonces Sería gluconeogenesis. El ese proceso se llama, mira, glucogenolisis. glucógenolisis. Lisis, glucógenolisis. Ahí está. ¿En qué tejido se lleva esto? Fácil, profe. ¿Dónde hay glucógeno? Hígado, músculo. En el hígado y en el músculo, mira. Ahí está. Así de fácil. Claro. Ya, ponte que tú no almuerzas. Hoy día no almuerzas. Entonces, ¿de dónde va a salir esta glucosa que el cuerpo está demandando para la respiración? ¿De dónde va a salir? De tu reserva. Del glucógeno. Claro. Pero en la noche tampoco El cenas. glucógeno. En la noche tampoco cenas. ¿De dónde va a salir la glucosa? De tu reserva. Esta De la reserva, reserva. una buena reserva, chicos, te puede durar de 12 a 18 horas. Oh. Una O buena sea, reserva. profesor, pero dicen, o sea, una persona puede vivir 3 días sin comer y Ya. 5 días sin tomar agua. Entonces, si solamente dura de 12 a 18 horas, ¿de dónde saca esos días la reserva? Esperen, pero Para que pueda haber una respiración pero celular. esperen, pero todavía no. Recién estoy Ah, ya. yendo por partes. Perdón, Sí, profesor, que me estoy emocioné. yendo por partes. Entonces, si en la noche tampoco cenas, entonces mira, de tu reserva obtienes glucosa, proceso llamado glucógenolisis. Al día siguiente, o sea, domingo en la mañana, ya pasaron 24 horas, domingo en la mañana, ¿sí o no? 24 horas, domingo en la mañana. Ujú. No desayunas. Entonces, ¿de dónde sale tu reserva? Profesor, glucógeno. Oye, ya se acabó, mira. Ya se acabó tu reserva. Pero, profesor, la persona sigue viva, ¿no? Sigue funcionando su cuerpo. El cuerpo tiene otros mecanismos. Yo solo te voy a explicar el mecanismo relacionado a los carbohidratos. En la medida que vamos avanzando con las grasas y las proteínas, explicaré los otros mecanismos. No puedo meterme, porque si no voy a hacer un shock en ustedes. Entonces, cuando pasa más de 24 horas y no te has alimentado y ya se acabó tu reserva de glucógeno, mira,
el cuerpo, a partir del lactato, a partir del piruvato, del lactato y el piruvato, puede formar glucosa por un proceso que se llama la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es el proceso mira, no confundas esto de acá con esto que está acá arribita, mira. El neo es el término diferente. Gluconeogénesis. Es un proceso donde formas glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos. Porque el lactato no es un carbohidrato. El piruvato no es un carbohidrato. Estas moléculas sirven para formar glucosa. Es por eso que una persona que está con más de 24 horas de ayuno, ¿no?, sigue teniendo glucosa, estará con hambre, pero sigue funcionando su cuerpo. Ahora, alguien me dirá, pero profesor, ¿y esto se va a mantener siempre durante 3 días, 4, 5, tal 10 días, profesor? ¿No? Por eso ahí vienen ya otras moléculas que van a ayudar a ese proceso, ¿no? Pero por lo pronto yo quiero que sepas que cuando uno tiene un ayuno prolongado de más de 24 horas, pues el organismo hace una vía para mantenerte con vida. Esa es la función del cuerpo, mantenerte con vida. ¿Cómo se llama eso? Gluconeogénesis. Ya está, chicos. Bien. A ver, chicos. Entonces, esto que yo te trataba de explicar en un solo gráfico, que me parece muy interesante este gráfico, yo lo voy a particularizar, ¿no? Lo voy a hacer uno por uno. Entonces, de esa manera, cuando ya has tenido todo este panorama general, cuando yo haga uno por uno, lo vas a poder captar mejor, ¿no? Entonces, dame 5 minutos, por favor, ¿sí? Dame 5 minutos y regresamos en 5 minutos. ¿Estamos? ¿Sí? 5 Ok. minutos, ¿ya? Bien, ¿sí? Ya, estamos continuando la grabación y regresamos a la diapositiva. Ahí está. Bien. Entonces, mira, justo mira, otra más, mira, otra diapositiva general, mira. A ver si recordamos, mira, otra diapositiva general. A ver, vamos a ver cómo está. Ya. Acá está la glucosa, mira. Acá ya tengo la glucosa en la célula, ya está la glucosa en la Sí. célula, ¿sí o no? Quiere decir, profesor, que esta glucosa, ¿de dónde vino? Era, profesor, la que estaba con los alimentos, mi De profe. los alimentos. Pero con los alimentos estaba en forma de ¿qué? De De almidón, almidón. ¿sí o no? Porque tu pancito es almidón, tu camote es almidón, el arroz es almidón, el fideo es almidón, la papa es almidón, el camote es almidón, la yuca es almidón, el menestra es almidón, estaba en forma de almidón. Que ha pasado por los procesos digestivos hasta convertirse en glucosa y la glucosa se ha absorbido hacia la sangre y la sangre la ha llevado a la célula. Por eso, acá está la glucosa. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar con esta glucosa? Con esta glucosa, ¿no? Como decía una de sus compañeras, para que no se vaya de la célula, profe, se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Se le agrega un fosfato. Y luego el camino de la glucosa, mira, el camino es diverso. Un camino puede ser formar piruvato o ácido pirúvico. De glucosa, 2 piruvatos. ¿Cómo se llama eso? Profe, me dice se llama 3. ¿Qué cosa es la 3? Glucólisis. Glucólisis. Esa es la glucólisis. Ahora, ¿el piruvato puede seguir otros caminos? Claro, ¿el piruvato puede convertirse a ácido láctico? Claro. Sí, ¿No? por falta de Fermentación láctica. ¿El piruvato puede seguir degradándose hasta obtener más ATPs? Claro, respiración celular. Con la glucosa que tú tienes, ¿esa glucosa la puedes guardar en el hígado y el músculo? sí. Claro. ¿En forma de qué? De un polisacárido llamado glucógeno. ¿Y cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama eso? Ese proceso 1 se llama la glucogénesis. Glucogénesis o glucógeno génesis. Glucógeno. Glucógeno génesis también se llama. Cualquiera de sus dos nombres. Ahora, pasan unas horas, 3, 4 horas. ¿Sí o no? Tu cuerpo te pide más glucosa. Entonces, lo que has guardado, el glucógeno,
lo vuelves a convertir ¿en qué? En glucosa. En glucosa. Ahora, ¿cómo se llama ese proceso donde degradas el glucógeno? Dos. Gluconeo. No, glucogenólisis. Glucógeno. Ah, ya. Primero léelo. Glucógeno. Glucógeno. Lisis. Ah, Ah, glucógeno. Lisis. ah, ya. ¿Sí o no? Glucógeno. Lisis. Ahí está. ¿Sí? Entonces, mira. Es un poco lo que hemos hecho, ¿no? En el anterior, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ya. Entonces, de nuevo, mira, esto creo que me ha ayudado a volver a recordar mientras. Ahora, ¿cómo aprenderme esto, profe, sin memorizar? Es que es lo que hace tu cuerpo. Después de desayunar, ya llegó la glucosa a tu sangre, tú di, ¿no? Hiperglicemia, pero esa glucosa va a bajar. ¿Por qué? Porque la glucosa se va a convertir a piruvato. Mi cuerpo va a hacer glucólisis. Eso lo hace siempre que comes. Siempre hace la glucólisis, ¿no? Ah, pero también yo voy a guardar como glucógeno. A eso se llama glucógenogénesis. Y cuando no estás comiendo en ayuno, 11 de la mañana, mediodía, y si no almuerzas, entonces tu cuerpo te va a dar glucosa, degradando el glucógeno. Glucógenolisis. Y si te pasas 24 horas sin comer, ¿de dónde sale tu glucosa? Ah, gluconeogénesis. Son procesos que hace nuestro cuerpo, solo que no le estamos dando el nombre que tenemos que darle. Si le damos ese nombre, creo que ya no va a ser solo memoria. Entonces, ahora sí, vamos con las rutas, con cada una de estas rutas, ¿ya? A mayor detalle. Entonces, vamos primero con la ruta principal. Esta es la ruta principal, por eso es la primera que te he enseñado. Es la ruta principal. Por lo tanto, en el examen algo te voy a preguntar sobre esta ruta, porque es la principal. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Glucólisis. Es la ruta principal del metabolismo de la glucosa. ¿Sí? Todas tus células hacen glucólisis. Con eso, Maya, te dije que todas tus células hacen glucólisis. Todas hacen glucólisis. Todas tus células hacen glucólisis. Para obtener ATP, energía. ¿Sí o no? Por eso es la ruta principal. ¿Sí o no? A ver. ¿En qué consiste? Consiste en que la glucosa, que tiene 6 carbonos, por medio de reacciones donde participan enzimas, se van a transformar en moléculas hasta llegar a piruvato. De una glucosa, ¿cuántos piruvatos vas a obtener? 6. 4. 4. 2. 2 piruvatos. profesor. Solo que tú te estás confundiendo con esto. La glucosa, ¿cuántos carbonos tiene? 6. 6. Carbonos. Por eso acá dice carbono 1, carbono 2, carbono 6 carbonos. 6 átomos de carbono. Cada piruvato, ¿cuántos carbonos tiene? 3. No. Es cada uno. 3. Cada Tres. piruvato Dos. tiene... Tiene 2 carbonos. 3. ¿Qué no 3 puede- carbohidratos. 3 carbonos. 3 carbonos cada piruvato. Claro, 3 pelotitas, pues, 3 carbonos. Cada pelotita es un carbono, más sencillo no puede ser, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, ¿este qué es? Glucólisis, porque de glucosa a piruvato, mira, lo mismo que te enseñé, glucosa a piruvato, glucólisis. Ah, pero en estas reacciones químicas participan enzimas. Enzimas. Entonces, en este proceso de reacciones químicas, mira, la célula, mira acá, ha producido 4 ATPs, mira. 4 ATPs ha producido, ¿ah? O sea, en la glucólisis se produce ATP, 4.
Pero tú sabes que más ATP se va a producir cuando estos piruvatos se vayan ¿a dónde? A participar Ah, en la ya. ¿A la respiración célula? celular. A convertirse otra vez a glucosa. Oye, No. no, Cuando estos no vas a tomar piruvatos se vayan ¿a dónde? Vamos, tú puedes. A la mitocondria, hacer A la la respiración celular. A la mitocondria, mitocondria. claro. Y se terminen de oxidar, se terminen de quemar, ¿no? Ahí va a haber más ATPs. Pero mira, Ah. pero ya la glucosa, hasta piruvato, ya te ha dado 4 ATPs. O sea, no es que no te haya dado nada. Ahora, en este proceso, a veces, de Ah, repente explicarlo esto de esta forma más sencillo que químicamente, como quien dice, nadie produce algo sin invertir, ¿no? Entonces, para producir 4 ATPs, la célula en la glucólisis ha invertido 2 ATPs. O sea, ha gastado 2 ATPs. Pero ha producido ¿cuánto? 4. ¿No? O sea, gasta 2 para formar ¿cuánto? 4. 4. ¿Sí o no? ¿Sí? Y además en este proceso, yo te comenté, también se han liberado electrones y protones. Y esos electrones y protones que se han liberado han sido captados por esta molécula, por la molécula NAD oxidado, que al captar los electrones y protones se han convertido en NAD, En NADH. en NADH reducido, ¿no? Ahora, dos NADs me han dado también 2 NADH. En este proceso también se han generado estas moléculas. Que luego también estos 2 NAD van a entrar a la mitocondria. Sí. De aquí también se va a producir ATP. ¿Sí o no? ATP. Que llegan a ser 34. Ya ese es la respiración celular. Ya no quiero entrar ahí, pero sabemos que va a haber más ATP. ¿Sí? Ahí está. Esta es la glucólisis. Profe, ¿por qué es tan importante? No me parece importante, chicos. Si no hubiese piruvato, ¿se podría dar lo que sigue a continuación? No. Porque no generaría ATP. Claro. Entonces, la mayoría de células depende con presencia de oxígeno de la respiración celular por la cantidad de ATP. Ahora, si bien es cierto, hay algunas células que solo les basta glucólisis, ¿ah? Tú tienes células que solo con glucólisis funcionan para su trabajo celular, pero no son todas, ¿no? ¿Qué tipo de células serían esas, profesor? Los glóbulos rojos. Los ligamentos. No, los glóbulos rojos. Tus glóbulos rojos. Porque tus glóbulos rojos no tienen mitocondria. Y para que sea la respiración celular, ¿quién participa? La mitocondria. La mitocondria. Si esa célula no tiene mitocondria, entonces el glóbulo rojo, para su función, ¿solo qué cosa hace? Glucólisis. ¿Sí o no? Ahí está. O sea, es importante la glucólisis para producir ATP, pero es importante también porque es parte de la respiración celular. Es parte de la respiración celular. ¿Sí? Ahí está. No olvides, todas las células hacen esto, por favor. Todas las células hacen esto. profesor, tengo una duda. Entonces el piruvato se encarga de la reserva de energía, mejor dicho. No. Es lo que, porque si produce ATP, es gracias a la mitocondria, es lo que he dicho. El glucógeno. No hay que poner ahorita ningún término que no hayamos mencionado acá. ¿Sí? No ponamos, porque si no vamos a confundirnos. ¿Sí? A ver, vamos a tratar con tu comentario, vamos a tratar de repente de ordenar las ideas. ¿Sí? A ver, tú dijiste que el piruvato es reserva. Piruvato no es reserva. ¿Por qué? Porque el piruvato se ha producido a partir de ¿quién? De la transformación de glucosa en piruvato. Por la glucólisis. Yo no estoy guardando piruvato, porque este piruvato, ¿qué va a pasar con este piruvato? ¿Se va a quedar en Se va a piruvato? convertir. No, se Se convierte va a glucosa convertir nuevamente. para Convierte en participar en la glucosa. mitocondria. O sea, yo hago esto para guardar piruvatos.
No. Yo hago esto porque el No piruvato, sé. ¿a dónde va a entrar los piruvatos? A la mitocondria. A la mitocondria o también se conforma en lactato. Claro, entonces yo no hago esto para guardar piruvato. Pues el piruvato no puede ser reserva. ¿Sí o no? Piruvato no puede, yo no hago esto para guardar, pero al contrario, yo hago esto para quemar el piruvato. Para que este piruvato pase a la mitocondria y en la mitocondria el piruvato se convierte en acetil-CoA, el acetil-CoA en siglo de Krebs, ¿entiendes? Lo hago para quemarlo, no lo hago para guardarlo. Por eso no puede ser reserva. En ese sentido no puede ser reserva. ¿Estamos? Ya. Entonces acá dicen, ¿no? ¿Qué cosa es la glucólisis? Es un conjunto de reacciones químicas que suceden en el citoplasma. La glucólisis se da en el citoplasma y que descomponen una molécula de glucosa de 6 átomos de carbono en 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato de 3 átomos de carbono, con la producción de 4 moléculas de ATP. Mira, acá está, 4 moléculas de ATP y 2 NADH. Acá están, 2 NADH. La glucólisis es la ruta principal para generar ATP, tanto en presencia o ausencia de oxígeno. Cuando hay oxígeno o sin oxígeno, igual se da esto. Pero cuando hay oxígeno, este piruvato sigue su camino ¿hacia dónde? A la mitocondria, para continuar con la respiración celular. Bueno, este proceso está estimulado ¿por quién? Por la insulina. La insulina estimula la glucólisis, ¿no? A nivel celular, ¿no? Y otras hormonas manteniendo los niveles de glucosa en sangre. Profesor, ¿y cuál es la enzima entonces? ¿Es la insulina? No, No. no. Estas enzimas, cuando tú me preguntas cuál es la enzima, me estás preguntando sobre estas enzimas que yo he puesto acá, o me estás preguntando por la insulina. No, la enzima, profesor. Usted dijo que para cada uno de esas respiraciones o transformaciones de las rutas que hace, habían enzimas. Ahí está, Entonces, claro. Yo acá de la ahorita... glucosa al piruvato, ¿cuál es la enzima? O sea, ¿cuál es el nombre de la enzima? Ah, ya. Yo esperaba que no me preguntes eso. Pero si me has preguntado, Ah, entonces perdón, prepárate. profesor. Prepárate entonces, ¿sí? Prepárate por haber preguntado, ¿sí o no? Mira, para que la glucosa, de nuevo, el mismo esquema, pero ahora ya con sus pasos, mira. Para que la glucosa de 6 carbonos se convierta en piruvatos, ¿no? De 3 carbonos cada piruvato y 2 piruvatos, hay un conjunto de etapas. Y en cada etapa participa una enzima. En cada etapa participa una enzima. Entonces, si en cada etapa participa una enzima y hay 9 etapas, ¿cuántas enzimas crees que haya? ¿Una sola? No, debe haber varias. Si para una etapa es 1, para 9 serán 9. Ahí está, ¿sí? Ahí está, más o menos, ¿no? Si para una etapa participa una enzima, entonces si son 9 etapas, participarán 9 enzimas, ¿sí? Esa forma de entenderlo está mejor. Entonces, ¿hablamos de una sola enzima o hablamos de muchas enzimas? Muchas enzimas. Hay muchas. Cada enzima es propia de una etapa. No es que la enzima se repite, ¿no? No es que la que participa en la primera etapa participa también en la segunda, no. Cada enzima es propia de cada etapa, ¿no? Entonces, profesor, la glucosa en la primera etapa, ¿en qué se convierte? En la primera etapa, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Y la enzima que participa es la hexoquinasa. Luego en la segunda etapa... ¿Cómo se llama, profesor? Espera. Yo quiero que entiendas la idea. Ya te he dicho, no nombres. Quiero que entiendan la idea. Porque los nombres aprenderse 9 enzimas, aprenderse cada molécula, te va a llevar a la memoria. Yo no quiero que memoricen, yo quiero que entiendan la lógica.
Mi Una cerebro etapa, va a una explotar. una etapa, una enzima. O sea, primera etapa, por ejemplo, glucosa. La glucosa, primera etapa, la glucosa se convierte en una molécula llamada glucosa Glucosa 6 6-fosfato. fosfato. 6-fosfato. Para eso participa una enzima llamada la hexoquinasa. ¿Sí? Luego, esta glucosa 6-fosfato, ¿no?, por medio de otra enzima, en una segunda etapa, se convierte en otra molécula. Esta otra enzima, esta otra molécula, por medio de otra enzima, en otra molécula. Hasta llegar a qué molécula? Hasta 9. Hasta Se llegar va a qué molécula. sumando. Hasta llegar a piruvato. ¿Sí? Profesor, y todos estos que se han producido son los intermediarios metabólicos, ¿no? Son intermediarios, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Producir intermediarios o llegar hasta piruvato? No, transformarse de glucosa a piruvato. A piruvato. Por una ruta glucólisis. Claro, a piruvato, ya. Entonces, pero por acá también puedo tener otras, mira, acá está, mira, ¿no? ¿Sí? La glucosa, a glucosa 6-fosfato, de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato, de fructosa 1,6-difosfato a gliceraldehído 3-fosfato, y así continúo, mira. ¿Sí o no? Entonces, si yo comienzo, ¿no?, con estos nombres, ¿no? ¿Sí o no? Pierdes la idea. ¿Cuál es la idea? Que la glucosa, por medio de la glucólisis, se ha convertido a piruvato. Y que en este proceso se ha formado, mira, suma, 2 ATPs más 2 ATPs, ¿cuántos son? 4. Y también se han formado moléculas reductoras como el NADH. Y que el piruvato que has formado acá, ¿lo vas a acumular? ¿Se va a acumular acá el piruvato? No. El No, piruvato entra a la va a mitocondria. seguir su camino, ¿no?, en presencia de oxígeno. Y si no hay oxígeno, sigue otro camino. Y se forma Lactato. lactato. Ahí está. ¿Sí? Quiroz, dime. Tenías una consulta ahí. Sí, profesor. Bueno, como se explayó en explicar, le quería hacer una pregunta sobre la insulina que dijo hace ratito. En esta opción, usted nos explicó en otra clase que la insulina participa para la activación de una enzima para que pueda ingresar la glucosa a la célula. Ya. La insulina, en esta ocasión, ¿tiene una participación ahí o solamente es para activar la enzima nada más? No, la Para insulina que ingrese la también. glucosa. La insulina como hormona, la insulina es una hormona, y como hormona la insulina no solo actúa sobre los receptores de las células para que ingrese la glucosa, sino también la insulina también estimula, ¿no?, estos procesos. La glucólisis es un proceso estimulado por la hormona insulina, ¿sí o no? Las hormonas en el cuerpo, en todo el cuerpo, tienen la finalidad de activar o desactivar reacciones químicas, ¿sí? Promueven o estimulan reacciones químicas, ¿no? Eso hacen las hormonas. Las hormonas. O sea, se puede decir, en la enzima ¿puede ahí estimular que aparezcan las enzimas o no? No, las enzimas ¿O ya no tiene están nada que allí. ver ahí? Las enzimas ya están allí. Ya. Las enzimas ya están. A ver, más o menos, voy a tratar de hacer una analogía, ¿sí? Estás friendo un huevo, a ver, ¿no? Si quieres que se fría más rápido, ¿qué tenía que hacerle? Alzar el fuego. Ya, más fuego. ¿Cuál Entonces, una energía? hormona puede estimular una reacción o puede desacelerar una reacción. ¿Me entienden? ¿Sí? Las hormonas pueden estimular reacciones o pueden desacelerar reacciones, pero no van a crear una reacción, no la crean, ¿no?
Esto es como yo les explico a los chicos, cuando uno trata de explicar la función de una hormona, se entiende mucho mejor en la adolescencia, en las hormonas de la adolescencia, ¿no? Durante la adolescencia, ¿por qué las mujeres inician su proceso de ovulación y menstruación? ¿Por qué inician ese proceso? Porque en la adolescencia, en la mujer, ¿no? Que puede comenzar a partir de los 10 años para arriba, ¿no? La mujer comienza a producir hormonas femeninas, ¿no? Estrógeno, progesterona, ¿no? LH, FSH, son hormonas femeninas. Esas hormonas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen esas hormonas? ¿No? Estimulan a sus órganos reproductores para iniciar ¿qué cosa? ¿No? Iniciar la ovulación, ¿no? O el ciclo menstrual, ¿no? En cambio, yo esas hormonas femeninas se las pongo a un varón, a un adolescente varón. ¿El varón también va a ovular y va a menstruar? No, No, pero le estoy dando las hormonas, le he puesto hormonas. No, igual, profesor. Pero ¿por qué no lo va a hacer? Porque él no tiene No, esa porque- función. No son compatibles. el Tipo de hombre no hormona, tiene otro pero- tipo de hormona. Sí. Claro, no es que tiene otro tipo de hormona, sino que en el hombre no tiene tejidos que van a Claro. responder para la ovulación o tejidos que van a responder ¿para qué? Para el ciclo menstrual. Sí, lo mensual. Él no tiene esos tejidos. Por eso digo, la hormona no crea funciones. Las hormonas no van a crear nuevas funciones. Las hormonas solo estimulan a una función que ya existe. ¿Sí? Entonces, por eso digo, la hormona insulina estimula la glucólisis. La glucólisis ya es una vía metabólica. ¿Cuándo se acelera esta vía? En presencia de insulina. En presencia de insulina se estimula esta vía. Ah, Ya. Bueno, esto es un poco lo que te he comentado en el primer gráfico. Esto es lo que te comenté en el primer gráfico, ¿no? Y glucólisis solo es esto, mira. Glucólisis solo es esto, la glucólisis. Nada más. Solo es esto, la glucólisis. De glucosa hasta piruvato, formación de ATP y NADH. Nada más. Pero un nada más, ¿es un nada más, profe? No, porque este ha formado piruvato y el piruvato sigue su destino. ¿Sí o no? Ciclo de Krebs, cadena transportadora, ATP. Si yo no formo piruvato, ya no hay esto, ya no hay respiración celular. Y entonces la célula pues ya no puede vivir, ¿sí o no? El NADH que tú has formado, mira, en la glucólisis, también, mira, ¿llega a dónde? También llega a la respiración celular, mira la flechita, ¿sí o no? Por eso la glucólisis es parte de otra vía más grande llamada como respiración celular. Por eso en la segunda semana yo te expliqué la respiración celular, por eso existe en biología respiración celular. ¿Sí o no? Entonces, esa es la vía, el destino metabólico de la glucosa más importante que se dan en nuestras células, ¿no? Pero no es el único. La otra vía tiene que ver ¿con quién? Con el glucógeno. ¿Te acuerdas? La otra vía tiene que ver con el glucógeno. ¿Sí? ¿Dónde encontramos glucógeno? En los animales, en el músculo, ¿y dónde? y el hígado. En el hígado. El músculo y en el hígado, o en el hígado y el músculo, ya depende cómo tú quieras verlo. Pero en los animales encontramos glucógeno, hígado, músculo. ¿Sí? ¿Qué es el glucógeno? ¿Qué es el glucógeno, profesor? De la glucosa que se transforma en glucógeno. Sí, pero el glucógeno es un polisacárido. Primero, ¿qué es? Es un polisacárido. Y cuando yo digo polisacárido, ya por eso en la primera clase te expliqué del polisacárido, ¿te acuerdas? El monosacárido, unidad sencilla. Es unidad. Sí. Unidad. Claro, y el poli es la unión de varias. Ajá, por eso te expliqué eso. Hay carbohidratos que son unidades sencillas. Por ejemplo, la glucosa, unidad sencilla. Pero hay carbohidratos donde estas unidades sencillas se juntan por medio de enlaces. Y al juntarse, forman carbohidratos de muchas piezas.
Y uno de esos carbohidratos de muchas piezas era el almidón, ¿te acuerdas? Pero había también otros carbohidratos. ¿Y a quién tengo como otro? Al glucógeno. Solo que este glucógeno lo vamos a encontrar en animales y el almidón lo encontramos ¿dónde? En vegetales, en plantas, en vegetales. ¿Estamos? Entonces, ese es un poco el glucógeno. Entonces, el glucógeno dice, el exceso de glucosa en la dieta se almacena como glucógeno. Claro, o sea, cuando ingresa glucosa a tu cuerpo, esa glucosa no solo va a servir para la glucólisis y para la respiración, sino también esa glucosa la vamos a guardar en forma de un polisacárido llamado glucógeno. Pero esto, ¿quiénes lo pueden hacer? Músculo e hígado. ¿Qué más dice? Forma de almacenamiento de glucosa fácilmente movilizable. O sea, cuando tu cuerpo te pide energía, oye, ya, energía, entonces, ¿de dónde sacas? Rápidamente del glucógeno. Rápidamente, es lo que más fácil se puede movilizar, ¿sí? Incluso más rápido que las grasas. Tu cuerpo, antes de utilizar grasa, ¿qué cosa utiliza? Glucógeno. Glucógeno. Sí, mira, tu cuerpo, antes de utilizar tu reserva de grasa, primero comienza a quemar tu glucógeno. Y luego ya hace uso ¿de qué? De la grasa. Ya cuando se agota el glucógeno. Claro, porque Porque el glucógeno no dura pues más de 18 horas. No solo por eso, sino que lo que primero jala el cuerpo por una cuestión ya de evolución, jala glucógeno. Pero luego que ya comienza a jalar el glucógeno, ya puede jalar otras moléculas, ¿sí? Es por eso que cuando tú vas has ido al gimnasio, todo eso, ¿no? Cuando tienes una meta de bajar de peso, porque hay ejercicios para ganar masa muscular, hay ejercicios, ¿no? Para disminuir la grasa. Entonces, según lo que tú quieres hacer, un poco de repente el trainer comienza a orientarte lo que tú debes hacer. Por eso son las repeticiones, ¿no? A veces ¿por qué tengo que hacer 3 series, 4 series, ¿no? Porque uno solo ya gasté. No, porque en las primeras series quemas ¿qué cosa? Quemas tu glucógeno. Y luego ya las otras series son para quemar la grasa, ¿sí o no? ¿No? Es como funciona el cuerpo, es como funciona tu organismo, ¿no? Se moviliza cuando surge una necesidad, como la actividad muscular o el periodo entre comidas. Esta reserva, porque es una reserva de energía, esto sí es reserva de energía. Glucógeno, sí, cuando tú has guardado glucosas en forma de glucógeno, lo has guardado para que sea una reserva. Esto sí guardas para reserva. ¿Y cuánto te dura tu reserva? Mira, de 12 a 24 horas. Yo te dije 18, ¿no? Bueno, por ahí está. De 12 a 24, es un rango, ¿no? Es un rango de 12 a 24 horas. Lo que te dura ahí. Se encuentra en el citosol. ¿Citosol qué es? Citoplasma. En gránulos. Contiene enzimas para su degradación, biosíntesis. O sea, las enzimas que se van a encargar de convertir la glucosa en glucógeno o el glucógeno en glucosa están en el citoplasma también. Lugares principales de almacenamiento: hígado y músculo esquelético. Tu bíceps, tu tríceps, ese músculo esquelético, ¿sí? Funciones diferentes, mira, cada glucógeno que está en el músculo y el hígado tiene 2 funciones diferentes, Y aquí en el esquema lo dice, mira. El glucógeno que está en el músculo, mira, yo le llamo el músculo el egoísta, le digo yo. El músculo es egoísta, porque el glucógeno que ha guardado el músculo solo sirve para el músculo, cuando el músculo quiere su reserva. En cambio, el glucógeno que ha guardado el hígado, cuando se degrada, incluso esa glucosa puede pasar ¿a dónde? A la sangre. A la sangre. Y de la sangre incluso puede pasar ¿a dónde? Al músculo. Al músculo. O sea, mira, el glucógeno del hígado incluso le puede servir al músculo.
Pero el glucógeno, que se convierte en glucosa del músculo, ¿solo para quién le sirve? Para el músculo. Para el músculo. Ese no Es sale. malo. Este es el egoísta, ¿no? Yo le llamo el egoísta, para entenderlo, ¿sí o no? ¿No? Es por la necesidad, pues el músculo necesita, la cantidad de energía que necesita el músculo para la contracción muscular es terrible, ¿no? O Por eso sea, dice acá, profesor, entonces cuando necesitemos glucosa en sangre, solamente quien nos va a aportar acá es el hígado, ya está, ya o no, también el músculo, porque ya respondiste, el hígado, No, ya el está. músculo solo es al músculo. El hígado Claro, va a ya ir está. casi a todo, ¿no? Claro, si tus neuronas, si por ejemplo, 11 de la mañana, ya tus neuronas te piden glucosa. ¿De dónde va a salir esa glucosa? 11 de la mañana. Del hígado. Del hígado o del músculo. Del músculo. Del hígado. Del hígado. Del hígado. del Del hígado. Ujú. Ya está, más claro que el agua. Profesor, entonces, como dicen, hay que cuidar al hígado. Hay que cuidar al hígado, ¿sí? Por eso acá, en esta última parte, dice, ¿no? Funciones diferentes. Regular el nivel de glucosa en sangre, hígado. Suministrar glucosa para actividad muscular, músculo. Cada uno ya tiene su función, ¿no? Entonces, acá, perdón. Acá tienes una comparación, acá tenemos una comparación entre las dos, el glucógeno hepático y el glucógeno muscular, ¿no? Glucógeno hepático muscular. Función principal, hígado, mantener la concentración de glucosa en sangre. Porque mientras yo mantengo la concentración de glucosa en sangre, esa sangre la va a llevar a otras partes del cuerpo, según necesidad. En el músculo, bueno, mantener la reserva para el músculo, ¿no? Ahí está. Depósitos, hígado. El 10% de lo que pesa el hígado es glucógeno, mira. Si tu hígado pesa 1,5 kilos, 150 gramos de glucógeno. Control hormonal. Acá está, es lo que yo te comentaba, control hormonal. La insulina estimula, justo lo que dicen las hormonas, estimula la síntesis. O sea, es la hormona insulina que estimula que nosotros transformemos la glucosa en glucógeno. ¿Sí? Es un estimulante, entonces. Claro, como O hormona. sea, aparte de que funciona algunos ATPs, que ya no quiero saber de eso, también es estimulado por una insulina. Es que, chicos, a ver, para que nuestro cuerpo funcione, el cuerpo debe responder a estímulos. Y los estímulos son de dos tipos, nerviosos y hormonales. Por eso se habla de un sistema neuroendocrino. El sistema nervioso endocrino funciona como uno solo. Por eso se enseña todo junto, neuroendocrino, ¿no? Sistema neuroendocrino. Para que tu músculo se contraiga, ¿no? No basta el músculo. El músculo se contrae porque recibe un estímulo, ¿no? Un estímulo nervioso, ¿sí o no? Si no, el músculo no se contrae, ¿sí o no? El músculo no. Por más que el músculo tenga la función de contraerse, su contracción es por un estímulo. Entonces, los impulsos nerviosos y las hormonas tienen esa función de estimular, pero no lo van a estimular pues por estimular, ¿no? Al contrario, esa estimulación tiene para mantener la homeostasis, ¿no? Así como la insulina estimula la formación de glucógeno, llega un momento donde la insulina ya deja de estimularlo porque ya guardaste, ya no, ahí nomás, ya. Y ahora vendrán otras hormonas que van a estimular la degradación del glucógeno. Por ejemplo, mira, así como la insulina estimula que se forme glucógeno, el glucagón y la adrenalina estimulan que se gaste glucógeno, que es la glucogenólisis. Pero esto siempre en homeostasis, en equilibrio. ¿Sí? Por eso esto que yo te estoy enseñando al final, tú vas a llevar fisiología también. Y en la fisiología vas a ver eso, ¿no? Profesor, en la diapositiva anterior yo he visto ahí que el hígado se formaba
Gluconeogénesis. ¿Eso va a explicar? Ah, es que todavía, acá está pues. Acá está. Aquí está. Acá está el gráfico y mi carita está en el medio. ¿Ya? Ahí está. A ver, entonces, una vez que ya conocemos el glucógeno, ¿sí? Ahora vamos a cómo se forma el glucógeno y cómo se degrada el glucógeno. ¿Sí? Cómo se forma el glucógeno y cómo se degrada el glucógeno. ¿Sí o no? ¿Dónde se guarda glucógeno primero? ¿En qué órgano se guarda glucógeno? En el músculo y el hígado. músculo y en el hígado. Ya. Entonces, si en el músculo hígado guardas glucógeno, este proceso donde se forma glucógeno, no le doy su nombre todavía, y este proceso donde se degrada el glucógeno, ¿dónde se llevan a cabo? Donde se guarda es... En el ATP. No has entendido mi pregunta. ¿Dónde guardas glucógeno? ¿En qué órganos guardas glucógeno? En el músculo y en el En hígado. el hígado y en Ya. el... Perfecto, ya. Ahora escucha mi pregunta. El proceso donde la vía metabólica, donde tú guardas glucógeno, y la vía metabólica donde tú degradas el glucógeno, ¿en qué órgano se lleva también? Se guarda en glucólisis y se degrada en glucógeno. El glucógeno está guardado, profesor, en el músculo y el hígado. Cuando lo Y el degradas, proceso. cuando tú lo degradas, ¿de dónde lo degradas? Una glucólisis. ¿Del hígado? Del hígado. Del pues. hígado, nada. Del del hígado, hígado, porque no, hay... Del hígado. O El sea, músculo solo es para el músculo. del hígado y del músculo. Los dos. ¿Sí? A ver. Pero no dijo que el hígado solamente reserva a la sangre, más no el músculo que se queda propio para él. Ya, pero ¿para qué se queda? ¿Para estar como glucógeno? Estar como reserva. No. Para convertirse en glucosa. Solo que esa glucosa solo se usa para el músculo. ¿Sí o no? Y el hígado va a degradar. Ya está, ya. Voy a explicarlo acá, sí. Voy a explicarlo acá, sí. Voy a explicarlo acá. ¿Ya? A ver. Voy a partir de la glucosa. Miren, ahí está, la glucosa. Lo que tú conoces, la glucosa. Ahí está. La glucosa que ha llegado con tu desayuno. La glucosa que ha llegado con tu desayuno, ¿sí? Alguien está hablando, pero el internet está tan lento que... Ya está. La glucosa, mira, acá está la glucosa. La glucosa de la sangre entró a la célula, mira. Ahí está. La glucosa de la sangre, acá está la sangre, entró a la célula. Ahí está. Ya. Ha entrado a las células, ¿de dónde? Del hígado y del músculo. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué va a pasar con la glucosa? Lo primero que pasa con la glucosa, se le agrega un fosfato. Se convierte en glucosa 6-fosfato. Ahí está. ¿Para qué se le agrega el fosfato? Para que no se vaya, ¿sí o no? Ahí está. Glucosa 6-fosfato. Ya está. Esta glucosa 6-fosfato puede seguir su camino. ¿A qué? A glucólisis. Pero no, yo no quiero hacer este camino, profe. Yo quiero que me explique el otro camino. Este ya me explicó. Entonces, la glucosa 6-fosfato, mira, como tienes una gran cantidad de glucosa que ha llegado con tu desayuno, entonces esta glucosa se va a guardar. Se va a guardar en el hígado y el músculo en forma de un polisacárido llamado ¿cómo? Glucosa. Glucógeno. Glucógeno. ¿Sí? Pero para que se guarde como glucógeno, tiene que haber reacciones químicas. Claro, por eso es vía metabólica. Primera reacción química, la glucosa 6-fosfato pasa a glucosa 1-fosfato, donde participa una enzima. Ahí está. Segundo paso, la glucosa 1-fosfato se une a una molécula. Y de esta molécula se forma una molécula llamada UDP-glucosa. A esta molécula llamada UDP-glucosa se comienzan a agregar otras glucosas 1-fosfato. Y se va agregando. Es como quien dice así, mira, tengo ya la UDP-glucosa, ya. Ahora
agrego otra glucosa 1-fosfato, otra glucosa, otra glucosa, otra glucosa, otra glucosa, otra glucosa, otra glucosa, otra, y así. Y así va creciendo. ¿Qué va creciendo? Esta molécula. Va creciendo, va creciendo. ¿Sí? Entre las glucosas se forman enlaces por medio de la glucógeno sintetasa, que es una enzima. Y también se forman ramas de la glucosa, ¿no? Cadenas de glucosas por medio de otra enzima. Entonces, ¿qué molécula se está formando aquí? Se está formando la molécula de glucógeno. Y de esta forma las glucosas se almacenan como glucógeno. ¿En qué parte de la célula, profe, se está dando esto? Citoplasma, ya te dije, citoplasma. De esa forma, después de tu desayuno, de tu alimentación, tú has guardado tu reserva, porque el glucógeno es, ¿qué cosa? Es reserva energética. Ahí está. ¿Dónde has guardado esa reserva? Esa reserva, profesor, lo has guardado en el hígado y en el músculo. Profe, ¿cómo se llama todo este proceso que usted me ha enseñado, que sí lo he entendido, ¿no? ¿Cómo se llama todo esto que me ha explicado al final, donde de la glucosa, mira, donde de la glucosa, acá abajito, de la glucosa ha llegado hasta glucógeno? ¿Cómo se llama ese proceso? Acá está, pues. Glucogenólisis. No. Glucógeno. Glucogenogénesis. Glucógenogénesis. A ver, dilo primero. Primero di. Primero di. Glucógenogénesis. Ahí está, mejor se acuerdan el nombre. Glucógenogénesis. ¿Por qué está la tilde ahí, génesis. ¿Dónde está el mayor timbre de voz? Glucógenogénesis. 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 Son esdrújulas. Glucógenogénesis. ¿Sí? Glucógenogénesis. ¿Ya? Ahora, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con todo esto? Has formado glucógeno. Como has formado glucógeno es génesis. Génesis es formación. No puede ser lisis. Cuando tú usas la palabra lisis, lisis es ruptura. Degradación. Degradación. Y acá no has degradado, has formado. Entonces no te puedes confundir en el examen. Porque lisis es degradación. Y acá, mira, acá abajito, cuando la glucosa se degrada hasta piruvato, por eso es el término lisis. Pero acá arribita no has degradado, has formado. Y como has formado es génesis. Ya está tu glucógeno, ya tienes tu glucógeno. Perfecto, profesor, ya tengo mi glucógeno. Ahora este glucógeno, profesor, ¿para qué me sirve? Para tu reserva. 11 de la mañana, mediodía, 1 de la tarde, no almuerzas. De acá sale tu reserva. Entonces, 11 de la mañana tu cuerpo dice, quiero glucosa. Tu célula quiere glucosa. Entonces, ¿qué haces? Profe, lo que yo había guardado, mira, ahora, por medio de enzimas, que su función ya no es formar, ahora su función es romper, van a comenzar a romper uno por uno estas glucosas, mira. Uno por uno comienzan a sacar estas glucosas. Como un rosario que tiene bolitas, uno por uno comienzas a sacar las bolitas. ¿Y esa bolita qué cosas son? Glucosas. Entonces comienza a hacer el proceso inverso. ¿Sí? Glucogenolisis. O sea, el glucógeno lo comienzas lisis, a degradar. Hasta obtener ¿qué cosa? Voy a limpiar un poco esto que está acá. Glucosa. Hasta obtener glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato, ¿en qué lo vas a convertir? En glucosa 6-fosfato. Ya. Hasta aquí se da tanto en el hígado y el músculo. Acá está la diferencia. ¿Por qué el músculo está degradando su glucógeno? Porque el músculo necesita glucosa. Por lo tanto, esta glucosa del músculo se irá ¿para qué? Para la glucólisis.
¿sí? En cambio, en el hígado, la glucosa 6-fosfato, ¿no? Se convierte en glucosa. Porque el hígado tiene una enzima que solo tiene el hígado y no tiene el músculo, llamado glucosa 6-fosfatasa, que permite quitar el fosfato. Cuando tú quitas el fosfato, ya la glucosa puede hacer, ¿qué cosa puede hacer la glucosa? Puede salir de la célula. Y si la glucosa sale de la célula, aparece en la sangre. Y la sangre se encarga ya de llevar esta glucosa a los tejidos que lo necesiten. Por eso yo te digo que el hígado, ¿sí? Lo que guarda el hígado, el glucógeno que guarda el hígado, sí cubre las necesidades del cuerpo. En cambio, el glucógeno que se ha degradado y la glucosa que has obtenido, ¿no? En el músculo, solo le sirve ¿para quién? Para el músculo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre el hígado? Si el músculo, voy a limpiar un poco esto que he puesto acá. Si este músculo tuviese esta enzima, mira, esta enzima, llamada glucosa 6-fosfatasa, yo te pregunto, ¿el músculo también podría dar glucosa a la sangre? Sí pasaría la sangre. Sí, pero no tiene. Sí, profesor. El músculo no tiene. Esa enzima, ¿dónde está esa enzima? En el hígado. Por eso el hígado sí puede, la degradación del glucógeno y las glucosas del hígado sí pueden pasar a la sangre y irse a otras células. ¿Sí? Glucógeno génesis, almacenamiento de glucosa. Cuando la glucosa no es necesaria de forma inmediata para formar ATP, se combina con miles de moléculas de glucosa para formar glucógeno. ¿Dónde? Músculo, hígado. Liberación de glucosa. Cuando el organismo necesita energía, degrada el glucógeno. Degrada glucógeno lisis, almacenado en el hígado y el músculo. Tiene lugar en el periodo posabsortivo. ¿Qué es el periodo? Ayuno. En un periodo de ayuno. Ahora, pero la degradación del glucógeno a glucosa, ¿no? En el caso del músculo, solo es para el músculo. Y en el caso del hígado, esa glucosa va a pasar a la sangre. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Sí? Acá de nuevo, mire, este es otro esquema que me ayuda a entender esto, mira. Estado de alimentación y ayuno, mira. Después de una dieta rica en carbohidratos, la glucosa en sangre sube. Como esta glucosa en sangre sube, el páncreas incrementa la producción de la hormona insulina. Mira. ¿Sí? Entonces se estimula la liberación de insulina. Esta liberación de insulina, ¿qué cosa hace? Estimula la formación de glucógeno, que la glucosa del hígado se convierte en glucógeno en el hígado. ¿Cómo se llama este proceso? Glucógeno génesis, formación de glucógeno. Después de 2 a 4 horas de ayuno, baja la glucosa en sangre. O sea, tu glucosa en sangre baja. Como baja la glucosa en sangre, ahora el páncreas inhibe la secreción de la insulina y estimula la secreción de otra hormona llamada el glucagón. Y esta hormona, ¿qué cosa hace? Hace ahora que el glucógeno que habías guardado se convierta en ¿qué? En glucosa. Para que esta glucosa, ¿no? Vuelva a subir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, el glucagón es la hormona que estimula la degradación del glucógeno. ¿Y cómo se llama la degradación del glucógeno? Glucógeno lisis.
Entonces, mira cómo están funcionando, ¿no? Estas hormonas estimulando estos procesos, ¿no? Tanto para el periodo donde tú te alimentas, absorción, como el periodo donde no te alimentas, ayuno. Todo para mantener los niveles de glucosa en homeostasis. Todo lo que te he comentado está acá. Todo lo que te he comentado está acá, ¿sí? Está escrito. Por si acaso, a veces algunos pueden repasar esta diapositiva que está escrita. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está. A ver, ¿qué pasa si desayunaste hoy día ya? ¿Has desayunado? 8 de la mañana. Perfecto. Tu glucosa de la sangre entró a las células y por glucólisis estás utilizando para formar ATP. Pero también lo has guardado como glucógeno en tu hígado y el músculo. De ahí no comes nada. 1 de la tarde, no almuerzas. ¿De dónde sale tu glucosa para tu cuerpo? De tu glucógeno guardado. Para tu actividad muscular, que está en el músculo. Y para tus neuronas, la que está en el hígado. 6 de la tarde, tampoco almuerzas. Cenas, perdón. Al día siguiente, no desayunas. Profesor, mi reserva ya se terminó, porque máximo es 24 horas. Y eso, máximo es 24 horas. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo para darme glucosa? Un proceso llamado gluconeogenesis. Con tranquilidad. Gluconeogenesis. Es la formación de glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos, como proteínas, como lípidos, por ejemplo. ¿Sí? En este proceso, mira, que solo se da en ayuno prolongado. ¿Ah? No, esto no se da de acá 2 horas, que has desayunado a las 8 y de acá 2 horas, no. Solo cuando se ha acabado tu reserva de glucógeno. O sea, ayuno prolongado. ¿Sí? Mira, en este proceso del lactato, mira, del lactato, de los triacilgliceroles, estos son grasas, ¿sí? De aminoácidos, los aminoácidos vienen de proteínas, ¿no? Por medio de reacciones químicas, ¿no? Formas ¿qué cosa? Glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato, ¿no? En los animales, ¿no? Si yo le quito el fosfato, puedo convertir a glucosa sanguínea. Y esta glucosa de sangre, ¿no? Tranquilamente pasar ¿a dónde? Tranquilamente pasar, pues, a las células que lo necesitan. Ah, profesor, pero usted dijo, mire, que lactato, piruvato, grasas, aminoácidos se convierten en glucosa 6-fosfato. Pero yo sé para que la glucosa pueda salir a la sangre, ¿qué cosa hay que quitarle? El 6-fosfato. El fosfato. 6-fosfato. Yo te pregunto, ¿en qué órgano tienes la enzima que puede quitar este fosfato? ¿Páncreas? El hígado. El hígado, lo acabo de decir, el hígado. Entonces, este proceso que está acá, ¿dónde se lleva a cabo? En el hígado. En el En hígado. el hígado, el principal órgano. Los riñones también lo pueden hacer, pero en menor porcentaje. Pero el principal órgano que hace gluconeogenesis es el hígado. Entonces, como dijo tu compañera, uy, mira, mi hígado, gracias, hay que mantener sano al hígado. Entonces, mira todo lo que hace tu hígado, ¿sí? Cuando disminuye la cantidad de glucógeno presente en el hígado, es momento de comer. Claro, tienes que almorzar o tienes que cenar. Si no se come, el cuerpo comienza a catabolizar proteínas y triglicéridos para que de esas proteínas y triglicéridos tener moléculas que yo lo pueda convertir en glucosa. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama gluconeogenesis. Se da en periodo de ayuno prolongado, más de un día, por la falta de comidas, principalmente, ¿no? Principal órgano gluconeogénico es el hígado. El ácido láctico, el 60% de aminoácidos, y parte, dice acá, mira, y parte del glicerol
pueden convertirse en glucosa. La ruta metabólica de la gluconeogénesis es parecida, no igual, es parecida a la glucólisis. Y ya para ir cerrando, Profesor, ¿qué pasa si hay una sobreproducción de glucógeno? A Eso ver, sería la no, diabetes, sí, ya. no. Diabetes no es sobreproducción de glucógeno, no. Diabetes tiene otro mecanismo fisiológico. Pero creo que tu pregunta es qué pasa si por algún motivo el cuerpo acumula más glucógeno del que no debería acumular. ¿Ya? Para formar glucógeno o para degradar glucógeno, todo esto está regulado por enzimas. Y estas enzimas estimulado por hormonas. Entonces, hay regulaciones enzimáticas. Las enzimas regulan estos procesos. Pero aprovecho tu pregunta. Las enfermedades relacionadas a la acumulación del glucógeno, que puedas acumular mucho glucógeno, o viceversa, no acumularlo, son enfermedades relacionadas a las enzimas que participan en esos procesos. Y puede pasar, sí puede pasar, ¿sí? Hay enfermedades, ¿no? Que son enfermedades genéticas por lo general, porque las enzimas son proteínas. La enzima es una proteína y las proteínas se forman en base a una codificación de los genes. Entonces, podría darse esos trastornos, ¿no? Que generen o una excesiva acumulación, ¿no? O lo contrario, ¿sí o no? ¿Sí? Pero eso se da por la alteración de las enzimas, alteración de las enzimas, ¿no? Ahora, si el hígado está mal, un hígado graso, una hepatitis, inflamación del hígado, también este proceso está alterado. Pero ya por el tema del funcionamiento del órgano, que en este caso sería el hígado, ¿sí? Ya se altera también todo el proceso, ¿sí? A ver. Profesor, y también puede ser por las hormonas, porque en el caso de la diabetes, quien activa acá es la insulina. ¿Ese también puede ver o no? Ah, sí. Que digamos que Pero, no produce demasiado ya, pero si fuese el tema... insulina o que sí produzca. Ya, también, pero en este caso lo que es, claro, lo que estaría alterado en la persona sería el proceso de formación de glucógeno, ¿no? Porque sería el tema de la insulina, ¿no? Sería la formación del glucógeno, ¿sí? Por el tema de la insulina, ¿sí? También podría, ¿sí? Profesor, yo tuve hepatitis B, pero a mí me dieron un tratamiento con caramelos de limón cuando yo tenía 6 años, 5. ¿A qué se debería la hepatitis B? Me dijeron que era contagiosa, pero no. No, claro, la hepatitis B son enfermedades infecciosas. Quiere decir que tú te has contagiado, alguien te ha contagiado, ¿no? Hepatitis B tiene dos formas de transmisión, la hepatitis B, o sanguínea o por relaciones sexuales, ¿no? En cambio, la hepatitis A, tú te puedes haber contagiado por contaminación en los alimentos, ¿no? Como una persona que ya estaba contagiada con hepatitis A que te ha contagiado a ti, ¿no? Entonces, es infección, es un cuadro pues, de un proceso inflamatorio que es agudo y en algunos casos, como la hepatitis B y C, puede pasar a crónico, ¿sí? Ahora, en relación al tema del tratamiento, bueno, ahí sí mis conocimientos son limitados. ¿Por qué? Porque es tratamientos, farmacología, y yo como tecnólogo médico, nosotros no llevamos los cursos de farmacología, ¿no? Nosotros como tecnólogos médicos no llevamos farmacología, entonces ahí es un poco limitado, ¿no? Poder decir por qué utilizar un tipo particular de repente de fármaco, ¿no? En el tratamiento, ¿sí? El ciclo de Cori. Con esto termino, chicos, con el ciclo de Cori, ¿sí? A ver, ¿te acuerdas de esto? Sí te acuerdas, pues yo te lo comenté. De esto sí te acuerdas, mira, te vas a acordar, mira. Por eso lo dije, mira. ¿Te acuerdas de la glucosa? Ahí está. La glucosa, por glucólisis, se convertía en piruvato, ¿sí o no? ¿Te acuerdas?
y que este piruvato tendría que entrar a la mitocondria para formar más ATP. ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? sí. Ya está, ya. Pero ¿qué pasaba cuando hacías mucho ejercicio? Mucho ejercicio. Ya Se prácticamente formaba lactato. tu demanda de oxígeno era tanto que ya tu cuerpo no podía, tus músculos no podían hacer esa demanda. Por lo tanto, ya el piruvato ya no entraba a la mitocondria. Ya el piruvato ya no entraba a la mitocondria. Entonces, ¿qué le quedaba al piruvato? Al piruvato le quedaba convertirse ¿en qué? En lactosa. En lactato. Lactato. ¿Sí o no? Entonces producías lactato, fermentación láctica. Y cuando ese lactato se acumulaba, era la acumulación de lactato en los músculos, ¿no? Podría generar pues calambres. ¿Te acuerdas, Calambre. ¿te acuerdas de eso? ¿Sí? Sí. Ya está, Ujú. perfecto. Entonces, el cuerpo, como está acumulando lactato, ¿será bueno o será malo para el músculo eso? Es bueno. Malo. Malo, pues, porque el músculo no puede estar Porque contrayendo está con una acumulando calambre. demasiado. Claro, todo lo acumulado es malo. Entonces, mira lo que hace el cuerpo, Claro. mira. Este lactato, mira la flecha, este lactato que se está produciendo producto de esta condición, la sangre lleva este lactato ¿a dónde? Al hígado. Mira, la sangre lleva el lactato al hígado. Y en el hígado el lactato se convierte a piruvato. Y este piruvato, por un proceso de gluconeogénesis que te acabo de enseñar, se convierte a glucosa. Y esta glucosa, ¿no? La sangre lo puede volver a llevar de nuevo ¿a dónde? Hacer glucosa al músculo. Al músculo. Al músculo y al El hígado. músculo lo convierte en piruvato. El piruvato se convierte en lactato. El lactato, Y así da la vuelta. lo vuelve a llevar al hígado. El hígado convierte el lactato en piruvato, que luego se convierte en glucosa. Esta glucosa por la sangre Hígado regresa al completo. músculo. Vuelve a músculo. Ya. Y así sucesivamente. Ya está. Y así Entonces, sucesivamente. Ya. esto se llama el ciclo de Cori. Esto recibe el nombre del ciclo de Cori. Es una forma que tiene el cuerpo para reciclar el lactato. O sea, usar este lactato que se está acumulando, ¿no? Y convertirlo en glucosa, pero en el hígado, y luego regresarlo de nuevo al músculo. ¿Sí o no? Eso se llama el ciclo de Cori. ¿Sí o no? ¿Sí? Y el ciclo de Cori solo pasa cuando se forma lactato nada más, ¿Y ¿verdad? cuándo se forma el lactato? Cuando haces- de exceso Cuando haces físico. ejercicios, pues. Cuando haces Sí. exceso de ejercicio. Eso es. Claro. Cuando hay más CO2, más cuando- oxígeno, profesor. Cuando hay una actividad física intensa, porque la actividad física intensa demanda energía. Sí, ya. Demanda energía, ¿sí? Ahí está. Bueno, eso es lo que un poco te he explicado, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo que comenté ayer. Quiere decir que si hemos llegado a esta diapositiva, es porque la sesión se ha terminado, ¿sí o no? Ya.